con una vestimenta y un proyecto vital parecido al mío. Pero la verdad es que me quedé enganchado desde el primer día por lo que de verdad tiene de magnético. Estamos bien entrado diciembre y nos encontramos en un día tan tibio, tan cálido, como si fuera de septiembre o así, ¿no? Todo el aire está limpio, las pequeñas colinas, los aromas de los pinares y de los algarrobos, todo invita a quedarse. De modo que la isla tiene un gancho tremendo, para empezar climático. A mí me ha influido mucho eso, y ahora que he vuelto aquí ya en la avanzada senectud, pues he pensado dejarme los huesos aquí porque no he encontrado un sitio tan cálido nunca, tan tibio. Y luego resulta que cada vez conozco más a la población, me avergüenzo de haber pasado tantos años sin conocerla. Mejor dicho, como ellos no parecían interesados en mi vida, pues yo no me interesaba por la suya. Y fue un error, por lo menos por mi parte. Pero ahora lo estoy corrigiendo. Me estoy enterando de quiénes son. Y he descubierto, por ejemplo, que sociológicamente su espectro difiere radicalmente de cualquier otra provincia española. Aquí no hay clases sociales. Aquí hay una sola mesocracia generalizada. Nadie es más que nadie. Eso es asombroso. Resulta que es gente laboriosa, atenta, quizá un poquito desconfiada, con razón, porque es que hay tanto mangante, tanto fantasma por el mundo, que ya me cuentas. Bueno, yo llegué en el 71. Siempre he dicho que en 1970, y al repasarlo con mi hijo Daniel, hemos estado casando cosas y hemos dicho, no puede ser el 70, tiene que ser el 71. De modo que vamos a decir que yo llegué aquí un día de fin de año de 1971. Aquí pasé el fin de año. Y aunque aquel día fue horrendo, de repente ya estaba enganchado. O sea, aquel día fue todo lo contrario. Fue Ibiza presentando el rostro más inhóspito. Llegó a nevar incluso. Fue un temporal tremendo de rayos y tal. Una casa absolutamente mal acondicionada, donde no tiraba la chimenea. Pero aún así, ya me ves. Yo me dedicaba a ser, bueno, un cargo. Yo era un jefe de servicio del ICO, el Instituto del Crédito Oficial, y llevaba ahí 5 años. Hicimos un trabajo que me parece bastante bueno y bastante útil de desarrollo del plan de desarrollo, agárrate bien, plan de desarrollo del 58. Pues ahí es donde me ganaba las judías, y bien ganadas, durante 5 añitos. Y de repente me dio la falera de que tenía que vivir aventuras, porque tenía la chance de que había excedencia voluntaria hasta 10 años. Y digo, joder, qué bueno. Si me va mal, vuelvo al instituto. Y si no, pues ya veremos. Y hasta ahora. Hasta ahora. Durante los primeros tiempos, 1 o 2 años, yo no estuve relacionado aquí. Es decir, yo era más o menos una especie de robisonada, no por mi deseo, sino por la necesidad de las cosas, pues no conocía a la gente, y tampoco es que aquí las casas estén diciendo, ven a conocerme, no, tienes que ir con un amigo, tal, lo cual es razonabilísimo, de modo que estuve muy aislado, y al mí sí lo vi porque era muy conspicuo. Era tan exageradamente mariquita que en cuanto un hombre de 30 años o así, pues ya se le fascinaba y le movía no sé cuántos. Pero bueno, yo cuando vi los Modiglianis que ha pintado él, que me parecen mejor que los Modiglianis originales, pues claro, ya, pues desde entonces todo lo que hiciera era poca cosa. Yo sabía que era un genio y le trataba como un genio, pero siempre de refilón. Por ejemplo, a Wells le vi un día, pero le vi, no hablé con él,
Ursulander es lo mismo. O sea, tardé tiempo. Y digamos, el aroma de el clima, la atmósfera. Nosotros veníamos de grupos sácratas y de filoterroristas, del PC, de distintas procedencias de España, por ejemplo, Alfredo Mourenza, que era el PC asturiano, un destacado líder a la vez universitario y también con ramificaciones obreras. En fin, era un mundo tan pequeñito, nos dábamos tanta importancia que creíamos que aquel tenía la más mínima trascendencia, que no lo tenía, más que en nuestra imaginación. Pero el caso es que éramos por lo menos 200 o 300 de esta tribu, y más concretamente de mi tribu en particular seríamos como 35 o así, de los cuales 4 estaban en Ibiza desde hacía pues no mucho tiempo, un año y poco. Entonces, apoyándome en estos 2 de la tribu, me vine a conocerles y pues eso, a que me abriese un poco el camino, porque me venía con un hijo de 8 años. El otro se quedaba con su madre, pues seguíamos con el matrimonio y la madre al poco vino y se reunió con nosotros. Pero bueno, eran los tiempos de la libertad sexual absoluta, era el tema del tiempo, o sea, el lema y el objeto de los desvelos del personal. De modo que tardé tiempo porque también los amigos estos de la tribu, que no estaban en ese momento, se habían ido, vaya casualidad, se habían ido precisamente a Madrid mientras yo me iba a Ibiza, vaya, nos cruzamos por el camino sin saberlo. Y allí estuve esperando solito con mi criatura y poco a poco introduciéndome en círculos, porque ¿qué teníamos? Yo primero me fui con un cochazo, un R12 nuevo. Al poco me di cuenta que tenía que venderlo, lo vendí muy bien, como es natural, porque no tendría ni 30.000 kilómetros, macho, es una locura vender eso. Pero eso también me dio un dinerito extra y tranquilidad, porque claro, cuando estás con una criatura, yo no soy padre ni madre, muchacho. A mí me metieron esto de ser pater familiar. Pues eso, la buena de Cristina, que para descanse, pero esta es una coneja tremenda, ¿no? Yo quería esperar, pero no, güey, hasta 6 hijos he tenido. Para mí todo lo esotérico es fango. O sea, a mí me parece la superstición una auténtica vergüenza. Y sus partidarios, otra auténtica vergüenza. Por ejemplo, esto es lo que me separaba de Luis Racionero. Luis Racionero se permitía creer en la magia, tener su mago privado, consultar brujos, astrólogos. Yo le decía, Luis, esto es superstición, esto es insostenible. Pero nada, R que R. A mí comprendo que pueda tener mucho aura de eso, pero para mí eso es fango. Afortunadamente hay algo más en Ibiza que eso, que ese misticismo esotérico que me resulta pesadísimo, pero que lo reconozco, ¿eh? Yo creo que aquí quedan las últimas comunas, digamos, anarcocomunistas del mundo, por lo que he podido reparar en concreto. Tuve una amiga aquí que se llama Lea, que me hace entrever lo que es ese espíritu, porque ella lleva mucho tiempo aquí y es muy joven y está en una comuna, en cierto modo, reproduciendo las que formábamos nosotros, pero ha pasado tanto tiempo. Yo soy técnico científico. No me meto con la magia. Si me preguntas, desde luego tengo una opinión muy negativa. La relaciono bastante con el engaño. Pero en fin, tampoco hace falta, no voy a perseguir a los magos como se hizo en su tiempo, porque no me lo voy a creer. Pues bueno, es que por ejemplo hay personas como Luis Racionero, que te mencioné, que aunque sea completamente absurdo y no lo puedan fundar en razones, pues tiene su brujo
y consultan brujos y pagan cuantiosas sumas por hacerse cartas astrológicas y se lo creen todo esto. ¿Cómo te lo permites, Luis? Le decía yo. ¿Cómo te lo permites? ¿O te lo permitías, aunque ya no está el hombre entre los mortales? No me lo explico, yo no me lo explico. A mí me parece que el mundo es tan ancho, el mundo concreto, el mundo real, es tan ancho, tan generoso, tan fértil, que buscarle sentidos ocultos, encontrarle nuevas perspectivas. Es una pandilla de trileros, una pandilla de embaucadores, que digamos tienen nombres de gran brillo, pero que no son realmente trileros entonces, como este Jodorowsky, por ejemplo, que es un tío de talento, Jodorowsky, pero Jodorowsky tampoco se acaba de creer las cosas como se las creía Luis Racionero. Es que Luis Racionero era realmente supersticioso. Y a mí, yo no sé cómo nos lo podemos consentir. Yo no me lo consiento, vamos. Esto de pensar que hay un mundo solo para ti, ¿no? Y entonces tú, pues, puedes tener tu dardo y con él acertar a tu adversario, si no, tu adversario te afecta con su dardo. Y dice, pero qué película más absurda. Le añades una dinámica a las cosas que van ocurriendo por lo que van ocurriendo, ¿no? Que no me dice nada. Es cierto, un sentido ocultísimo, pero tan oculto como improcedente. O sea, lo que estás es queriendo pedirme dinero, ¿verdad? Empieza por eso. Y lo tenemos más claro, hijo. Llegué del ICO, luego me encontraba a dos chicas, las Cármenes, y les preguntaba, ¿vosotros de quién llegáis? Y una me decía, yo soy de León, yo es que me han dicho que hay marcha y soy curiosa. Y debía tener 18 años, por ejemplo, una Carmen. La otra decía, la otra Carmen, yo soy Carmen, la de Valencia, he estado trabajando siempre en el textil, hago patrones, coso, seguro que hay buen negocio aquí para hacer ropa y venderla. Eso me dijo. Pues eran dos chicas muy atractivas. Yo casi que me enamorisqué de la Carmen valenciana, o diría que me enamorisqué. Era un ambiente buenísimo para todo esto de la pasión sexual, porque teníamos mucha más libido que tenéis ahora circulante en la atmósfera debido a la represión, que había aumentado enormemente la densidad de aquello. Y al mismo tiempo, el único marco donde se podía uno hacerlo pues, sin demasiada inclemencia climática, sin ninguna muchas veces. Yo venía hablando con Raúl de la causa final y la causa eficiente. La ciencia siempre se ha preguntado solo por la causa eficiente, es decir, ¿qué es esto? ¿De qué está hecho? ¿De qué forma tiene? ¿Cómo se reproduce? Si es que se reproduce, en fin, una descripción de aquello como algo determinado. En cambio, la causa final, ¿por qué? ¿Para qué? En realidad se bifurca. El para qué remite a una conciencia. Es decir, a uno parecido a nosotros que se pregunta sobre lo que hay. El por qué ya no es tan comprometido en el sentido de un tercero, porque en realidad lo que pregunta es por el tipo de dinámica, el combustible, la energía de ese proceso. De modo que
Fíjate cómo las cosas lógicas, el principio de causalidad, es razonable, es razonable. Aristóteles le estaba diciendo a Raúl una palabra haitía y dice, tiene 4 raíces esta palabra. Al mismo tiempo que la inventa, le da las determinaciones. Dice, 4 raíces. Formal, material, eficiente y final. Lo dijo un tío hace 2500 años. No podemos ni poner una coma, ni que fu, ni que fa. Es totalmente cierto y ya está. No hay más. Es increíble ese texto aristotélico. Yo tenía un amiguete llamado Esteban Sanz, pintor, bastante mayor que yo, 15 años mayor que yo así, que era el verdadero maestro de ceremonias, el que dominaba, el que luego hizo lo que fui yo, es decir, una especie de señor que escribía, pensaba, tal, y al mismo tiempo se ganaba la vida, tenía sus amigos, pero el primero que lo hizo fue Esteban. Pero era un poquito de depender de que era muy vago, y le costaba mucho pintar al óleo, pero pintaba divinamente, y al final no sabía dejar a Esteban como 8 o 10 cuadros, porque era muy tacaño con su talento. Le costaba sacarlo, lo sacaba cuando era estrictamente necesario. Era un tío muy simpático. Se acostaba con las chicas a mansalva, Esteban. Como mucho además tenía, pues bastaba darles un ácido. Yo recuerdo que, por ejemplo, las 2 Cármenes pasaron por Esteban antes de conocerlas yo. Y es el tipo de precipitado. Yo tenía entonces 30 años o así, o 30 y pocos, muy pocos. Y las chicas, estas que te digo, 18, 19. Más abajo tampoco recuerdo que hubiera muchos. Muchos eran como de mi edad, entre el final de la veintena o así. Los hippies han sido un fenómeno colectivo, una tribu, la única, con rasgos absolutamente propios, que no se han vuelto a repetir ni que se habían dado nunca en ningún otro grupo. Para empezar, nunca tuvieron jefe. Para continuar, nunca tuvieron programa. Para terminar, se convocaron y se disolvieron espontáneamente, sin que nadie dijese nada al respecto. Eso le daba una homogeneidad. El árabe Ibn Khaldun fundó la filosofía de la historia, su filosofía de la historia, que es cíclica, la de Khaldun, en eso, en la idea de la sabilla, de la cohesión. Pues digamos que los hippies tenían una cohesión sobrehumana, justamente porque no tenían ni jefe ni programa, porque se habían reunido espontáneamente y se disolverían espontáneamente. Eran como la necesidad del mundo, el clamor del mundo en una dirección. ¿Cuál? ¡Vamos a follar a gusto! Así de sencillo. ¿El lugar donde más podía suceder? Pues aquel donde la naturaleza ejerciera menos tiranía externa. Porque si no, para defenderte de la tiranía externa, sobre todo en aquellos años 50, 60, en realidad el aparataje era bastante rudo, el aparataje de protección. Las máquinas hacían ruidos, su rendimiento era deficiente, nada que ver con el presente. Ahí se ha producido un progreso demencial, o sea, de nada a algo. ¡Oh, qué delicia! No, es que nuestra herejía, la herejía que nosotros cultivamos, ya la habían cultivado en el siglo XI, la Edad Media, en los hermanos de la fraternidad del amor eterno, literalmente el mismo nombre, que eran básicamente catedráticos de la Sorbona, es decir, las grandes mentes ontológicas de su tiempo, Amalric de Ben y otro teólogo coetáneo suyo, que lo que decían es que el Señor, la ley de Dios,
y Dios era Yahvé y Jesucristo, todo lo aceptaba. Pero que lo que había dicho Cristo y Yahvé y le decían al hombre constantemente es, lo más noble es el conocimiento. Nosotros mismos somos conocimiento, muchacho. Tienes que amar el conocimiento. Pero la forma más concreta de estar amando el conocimiento es follando. O sea, lo único que se puede hacer para conocer realmente es follar. Eso decía Malric de Men. Y claro, cuando se enteró el Papa de que había un obispo que estaba diciendo eso, el obispo no, tampoco lo decía en voz muy alta, pero tenía un pequeño círculo de amigos, los cuales, pues luego se enfadó tanto que entre tanto se murió de viejo a Malric y desenterró sus huesos diciendo que terrible ignominia para la especie humana haber tenido a ese hombre de obispo, haberle tenido de existente. Qué loco, ¿qué se le había ocurrido decir? De que el conocimiento era estar follando todo el tiempo. ¿Cómo se atreve? Pues era la misma herejía reproducida, que mucho antes, 1000 años antes, había dado lugar a la extraña secta de los adanitas, que iban todo el tiempo en pelota y follaban todo lo que podían de una forma promiscua, como principal sacrificio y ofrenda al Creador. Es decir, como el rito principal de su iglesia era la folladera. Pues estos son esos tres grupos, los adanitas, los herejes panteístas de la Fraternidad de Amor Eterno medieval y luego nosotros. Pero bueno, yo creo que hemos sido vitales para que se acabara esto de meter a la gente en la hoguera porque era gay o porque le ponían cuernos, ¿no? O sea, se acabó, nadie es de nadie sexualmente y cada cual hace lo que quiere con sus inclinaciones sexuales mientras no fastidie a terceros o les moleste o les hiera. Eso ha sido un cambio trascendental. No prometimos nada, nos reunimos y nos disolvimos espontáneamente. Y éramos no pocos, yo calculo que como mínimo un núcleo de unos 12 millones de personas por el planeta en un cierto momento, o sea, en Woodstock, en la época de Woodstock. 12 millones son nada, pero son mucho, mucho. Y digamos que para más de la mitad de la humanidad ni siquiera movimos las aguas, no se dieron ni siquiera cuenta de que existimos. Pero para todas las clases medias altas o alguna parte del, digamos, de lo plebe que nos percibió, pues había de todo. Teníamos una capacidad magnética total, es decir, nuestra capacidad proselitizadora era colosal. Y al mismo tiempo nuestra capacidad para evocar rechazo y preocupación y alarma también colosal. El ABC se comprometió, lo he visto por una señora que ha hecho una tesis doctoral sobre esto, el ABC a través de un pobre señor que fue de los primeros españoles que murieron del SIDA porque el hombre era gay, aunque lo ocultaba, claro, un tal Semprún, Alfredo Semprún, escribió una serie de artículos incendiarios sobre cómo las drogas habían corrompido a la juventud en Ibiza y cómo esto estaba corrompiendo a todo el mundo, pero muy en particular a España, y cómo había que pararlo y expulsarnos a todos de inmediato. Y llegó a publicar hasta 3 artículos en esta dirección. Y el ayuntamiento y el gobernador civil y todos ya muy preocupados, no sabiendo qué hacer, por el comisario de policía de aquí también era un energúmeno y se ponía de parte del Semprún deportarles a todos porque es que son un cáncer, es una mancha que se expande a toda velocidad como si fuera el petróleo. Bueno, pues el Semprún, cuando luego me detuvieron a mí, llenó la primera página con un artículo donde me llamaba Timothy Leary viejecito, cuando yo tenía 20 años menos que Timothy Leary. O sea, mira, claro, es información de este pobre hombre. Y titulaba el artículo: El catedrático de ética es un traficante de drogadura.
Yo llevaba 5 años en Madrid poniendo música de Pink Floyd y de los Beatles, fascinado, cuando, claro, ellos estaban ya aquí, a propósito de varias cosas, la película que hacían la banda sonora, pero que realmente podían hacer la banda sonora sin estar aquí, pero estuvieron. Él tiene una canción, Ibiza Bar, y tiene unas líneas, algo así como I was standing by the fire. O sea, yo estaba delante del fuego preguntándome, básicamente, pues eso, no sé si llega la destrucción o no. O sea, dando implícitamente la idea de que estaban viajando. Estaban metidos en un viajote gordo. Y claro, aquello, por un lado era súper blasfemo, pero por otro lado era súper atractivo. O sea, lo más que se podía formular en aquel momento. Por eso en Madrid, seguro que también en París, en todas partes había grupúsculos oyendo esa música ya. Pero fue acojonante. Ibiza Bar. Pues Ibiza Bar era la tierra. La tierra es el mejor bar que yo haya conocido. Pero claro, me tocó la época de bajada, porque ya Aileen iba a estar 2 o 3 años nada más. Aileen era la dueña, una neoyorquina judía, con muchísima mano izquierda, muy talentosa. Se había ocupado de tener el equipo más fino de sonido que había. Entonces, en toda esta parte del mundo, teníamos muy buenos discos. Ella era muy simpática. Siempre tenía alguno de estos protegidos juveniles a quienes se follaba, pues una señora como de 50 tacos o así. Y no lo tenía tan fácil en el sentido de que vinieran los hombres a solicitarla. Ella prefería, digamos, apadrinar temporalmente a muchachos entre 18 y 23 o así. Muy simpática, Aileen. Pues yo, después de un par de años de Robinson, empecé cada vez a relacionarme más activamente y disfrutaba mucho la vida social. Esto así de sencillo, la vida social. Y la vida social era ir una vez a la semana o así, una vez cada 2 semanas al bar, ligar a la tierra, ligar prácticamente siempre y disfrutar, pues eso, de conocer a una persona nueva, que te hablase de cosas nuevas y, por supuesto, someter a microscopio cada pelo de su cuerpo, porque a mí al menos me interesaba como si fuera pues el arcano del conocimiento, el cuerpo de la mujer. Cada centímetro del cuerpo de la mujer, como olía, como era de rugoso o de liso, tal, eso a mí me apasionó mucho tiempo. Disfruté mucho con ello. Y entonces al ligar, pues te hacías con un continente nuevo. Normalmente era una señora que no es española. Y nada, tú eras para ella también un objeto, digamos, de investigación antropológica. Se daba la casualidad de que, o bien porque teníamos muchas tragaderas, o bien porque aquí venían las más guapas. El caso es que, yo no sé, anduvimos muy bien abastecidos. Yo diría que en mi tiempo muy bien abastecidos. Cuando de repente cerró la tierra, pues claro, nuestro principal vínculo etnocultural con el mundo desapareció. Y una de las cosas que se me pasó por la cabeza fue había un sitio en el campo donde hacer música en vivo y seguir teniendo la pandilla más íntima, que es la que nos interesa, que es con la que vamos a fornicar. Y entonces, nada más lo dije, empezaron a saltarme socios por todas partes. Todo el mundo quería asociarse conmigo, era una idea genial. Y efectivamente. Mis padres me dieron gran parte de la seguridad instintiva y yo creo que otra me la dio el hecho de empezar aventuras y no acabar estrampillado y jodido ya de buenas a primeras. Yo mismo me iba sorprendiendo y ahora, fíjate, está de los 80 años, ¿quién coño se va de su casa voluntariamente a buscarse un sitio simpático donde vivir? Pues poquísimas personas, que yo conozca ninguna. Y sin embargo, el azar favorece a los audaces.
y me favoreció en los años 70 y me está volviendo a favorecer en los años 20. Fíjate qué barbaridad, que es medio siglo de distancia. Fíjate qué barbaridad. No, es que no era un bar, era una casa de campo donde hacíamos música en vivo. Esto, si se olvida esto, se olvida lo fundamental. Yo tenía la falera, además, estaba perfectamente pertrechado para hacer el ridículo, afortunadamente lo evité. A última hora, pues yo pensaba que era un buen músico y que eso ya iba a multiplicar exponencialmente mi capacidad de ligar, que era de las cosas que más me importaban entonces. De modo que yo llegué a tocar muy bien la guitarra en el sentido de no fallar una nota y tocar muy deprisa, pero nunca he tenido inspiración, nunca he podido poner el alma en eso y ni siquiera me daba cuenta. Gracias a Dios, no me pegué ya la gran bofetada de creerme que soy, yo qué sé, Joaquín Sabina, pues para nada, no, Bob Dylan, para nada. Y entonces, sin embargo, en hacer Amnesia, yo todavía tenía un pelín de creerme que podía, aprovechando eso, y efectivamente me encontraba con músicos eminentes, por ejemplo. Teníamos buena parte de la banda de Bad Company, que era en la super hostia entonces, pero la super hostia. Ya no eran los Beatles y los Stones, pero muy, muy cerca de ellos, ¿no? El cantante, que era el tío de Free, It's All Right Now, All Right Now. Esa canción llegó a ser un mega super bestseller. Y es la canción del gatillazo. Una bofetada en la cara del gusto público. Que pues vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser como querer llamar la atención sin haberla llamado. Es un movimiento poco lógico, un poco, pues eso, desesperado por ser poco lógico y muy, muy patético, enfático, es decir, muy de adjetivos. O hay que meter un adjetivo ahí porque si no, aquello es pura vaciedad, es gas, es aire. Es decir, yo soy lo nuevo. ¿Y qué es nuevo? Pues que yo quiero ser lo nuevo, quiero llamar vuestra atención, por favor, prestadme atención. Eso suele ser mal camino. La forma de conseguir llamar la atención suele ser otra, suele ser pericia en algo, ser capaz de hacer algo muy bien hasta el punto de que eso es de utilidad para el vecino. Y el vecino un día u otro viene y te dice, oye, por favor, haz esto, me va a venir muy bien. Eso es la forma de llamar la atención, digamos que funciona. La otra pues tiene sus altibajos. Puedes tener como en Ibiza, puedes tener una expansión de la discoteca inimaginable. Nunca había habido una expansión, a mi juicio, como la que se produjo aquí con el Cubo, Amnesia y Pachá a la vez. Nunca dudo que haya habido algo igual al Q en su momento de plenitud. Al Q, no a Amnesia. Porque llegó a tener incluso una semana gastronómica, donde venían Arzaque y Santa María y los grandes chefs vascos y te daban de comer divinamente, una cosa de locura, cada día uno, por ejemplo, una semana gastronómica, y de esos niveles. Ahí estaba Polanski, por ejemplo, y gente así. Pero también yo conseguí colarme, ya era suficientemente instalado en la isla como para tener acceso a ese circuito. Me considero un privilegiado por eso mismo. Pues eso es una discoteca. Mientras un poco más allá, con ruido amortiguado, porque este era un pibe muy, muy protegido, pues la gente estaba ahí pues en pelota, tirándose a la piscina, ¿te acuerdas? En masa, en el Q, que luego se llamó Privilege, o se llama Privilege, me parece. Pero cuando era propiedad de 3 vascorros, llegó a ser una cosa eminente. Y como estaba a cada 500 metros de Amnesia, ellos venían a nosotros, nosotros a ellos. Nunca tuvo la sensación de que compitiésemos, al contrario. El público aprovechaba, iba siempre a los dos, a mi juicio.
cuando estuve en la amnesia actual, no me lo podía ni creer, porque no reconozco aquello. O sea, me perdí allí. Fíjate que fue mi casa. Yo estuve viviendo 2 meses allí mientras se terminaban las obras, vigilando, supervisando y enterándome de qué era aquello y terminando la casa por dentro y instalando los aparatos de reproducción de música y los instrumentos y tal, los enchufes y todo esto, el sonido. 2 meses. Y claro, fueron súper interesantes. Conocí pues a algunas chicas más interesantes en ese periodo, porque estaba bullendo Amnesia, pero todavía no se había abierto. Y teníamos una cama, una especie de picadero, lo usaba más que yo, sé de Heredia, que era un pillo. Pero en fin, yo de vez en cuando confieso que alguna vez quizá. Y la teníamos cubierta con una manta de piel de conejo suavísima, que acabó desgarrada y desintegrada de tanta gente como se puso a follar sobre ella. Yo siempre decía que no, que hay que quitar eso. Si se ponen a follar, hay que quitar la manta, coño. Si acaso usarla como manta, pero no como colcha donde puedas estar. Y acabó todo aquello cubierto de esperma y hecho jirones. Una lástima. Pero también un signo de que estaba siendo usado a fondo. Y luego al fin abrimos un 1 o un 2 de junio. Imagínate cómo es junio aquí, qué plenitud. ¡Buah! Colapsó la carretera Ibiza-San Antonio y inmediatamente llegaron los guardias civiles a ponerme verde. Y yo dije, ¿qué puedo hacer? Si es que yo no tengo aparcamiento, yo tengo un aparcamiento pues aquí, el establecido, me parece que para 20 coches. Llegarían 2.000 o una cosa de ese tipo, un disparate. Pero nunca pensamos en ese volumen de negocio. Eso fue la chupadora de Pachá en el puerto y del Q, ahí a unos metros de Amnesia. Y Amnesia aprovechó un poco el tener estos dos, ¿no? Se quedaba con parte del flujo, porque eran infinitamente más fuertes que nosotros. Facturaban muchísimo más. La gente se peleaba por entrar. También es cierto que a muchos les dejábamos pasar sin cobrar. Nos parecían que eran guapos. Yo tenía 2 camareros sudafricanos que eran modelos, efebos masculinos impecables. Y luego a Jones, la cabocla, guapísima, con 19 años. Y pesando ya sus 270 o así kilos. Y a Mora, que era la mujer escultural, la mujer perfecta. Y que siempre que podía iba de desnudo integral, ya lo hacía en las playas, y también en Amnesia se llevaba algún pretexto, y ya iba vestida de nada, o sea, con una especie de mini tanga o algo así, para servir a la gente. Imagínate qué imán tenía aquella mujer, y también lo gorda, con 19 añazos, y los otros 2 que eran como Clark Gable y Gregory Peck. Pero de verdad, o Gary Cooper, guapísimos, todos sudafricanos. Luego Manolo y yo, que también atendíamos en la barra, en fin, en un sitio verdaderamente original, mientras duró. Pero ya a Manolo y a mí, a los 2 meses y medio, castigados por algunas gonorreas, empezamos a decir que era un poquito demasiado. Y cada vez fuimos poniendo menos ilusión. Y claro, cuando no pones ilusión en un negocio empieza a generar pérdidas. Y eso no estábamos dispuestos a luchar por eso. Y rápidamente lo di. Y fue un poco como la formación y disolución de los hippies, espontaneidad pura. Yo creo que lo di por lo que me costó y me quedé con la mesa de mezclas, que era una joya en aquel tiempo, y con una super guitarra, una SG de 1970. Es una rebelión, es lo que hacían, intentaron en mayo, acuérdate, y les salió muy mal a los estudiantes. Primero parece que se llevaban el gato al agua
y luego no se llevaron nada a ninguna parte, quedaron muy decepcionados. Y al año siguiente empezaron las primeras bandas terroristas, que la gente decepcionada por mayo del 68. Pensaron que se podía hacer la revolución y no se hizo, se enfadaron mucho, entonces crearon grupos de acción directa terroristas que duraron toda la década de los 70, ¿no? En todo el mundo. Fue una oleada muy fuerte, la más fuerte que haya conocido la especie humana de terrorismo así indiscriminado. No se había conocido más que antes en Rusia, desde la revolución frustrada de 1905 y luego en la efectiva, la guerra civil. No, y la ETA y las Brigadas Rojas y la fracción Baader-Meinhof del Ejército Rojo y locuras de esas. Y luego en América montoneros, el Sendero Luminoso, la madre que lo parió, cenetistas, cerretistas. O sea, allí en Latinoamérica pegó todavía más fuerte. En Perú pegó como nunca. Estuvo a punto de llevarse el régimen abajo. El Abimael Guzmán que era un profe de universidad. Llegamos a tener mucha fuerza los profes. Éramos los intelectuales. ¿Eh? Y nos lo creíamos, además. Éramos lo bastante bobos como para darnos importancia y siquiera por un momento imaginar que aquello tenía visos de realidad, era una fantasía nuestra, cuatro chalaos, ¿no? Que hablaban de pureza de principios y de interpretar correctamente o no al maestro Marx, tonterías increíbles. Aquella bobada además de que la filosofía no está para comprender el mundo, sino para conquistarlo, para dominarlo. Pero qué tío más bruto, macho. Y encima con sentido, pensando que es que ha hecho una frase genial. Eso le llama tesis sobre Feuerbach. La filosofía está para conquistar el proletariado. Qué chorradas. El único hombre pago que se pasó la vida dando sablazos hasta el extremo que se le murieron 3 hijos. Eso por intemperie. Es este chorbo. Jamás trabajó, jamás. Genio del sablazo. Pues este es el salvador de los trabajadores. Agárrate bien. El salvador de los trabajadores. El más grande fraude que ha conocido la historia humana, con diferencia, ¿eh? Pero bueno, ahora yo creo que le hemos metido un meneo tal al marxismo, unos cuantos, desde unos tíos, un tal Ramón Aron, Hayek, el economista. Yo he puesto el granito que he podido poner de arena en esa playa, pero le hemos metido tal meneo a la historia del mundo, esta que nos enseñaron, que me enseñaron a mí, por ejemplo, con la que ahora sabemos que eso es un meneo difícil de aguantar. Físicamente se ha visto en cosas como que se cayó el muro, como que se autodisolvió la URSS, cosas muy fuertes, o sea, plumazos muy serios. Pero vamos a ver ahora mismo, porque ahora la Guerra Fría se ha convertido en guerra cultural. Y yo creo que eso es una guerra suicida por parte del que está por la antítesis, por la discordia, por el no ser, por la negación, por la revolución. Yo creo que son tiempos muy difíciles para esta gente. Pero vamos a ver hasta qué punto se les pudiera hacer entrar en razón. Yo lo que querría es hacerles entrar en razón a esta gente. O sea, que se les quitase esta cerrazón mental que tienen, que se dieran cuenta que es mucho mejor dejar que la mente fluya, que las ideas vayan cambiando. Hay personas que se obstinan en que no sea lo que está siendo. Y entonces, ante lo que va pasando, en vez de pararse y mirarlo, pues no, dicen, ¿y por qué no ha pasado otra cosa? ¿O qué parte tienes tú en lo que está pasando? Todo menos observar lo que está pasando tranquilamente, de una forma fértil, creativa, que diga, pues eso, como Aristóteles tiene 4 raíces esto, pues el otro tiene 3 picos, ¿cuáles son los 3 picos? El discurso, digamos, observante, frente al discurso
como vehemente, patético, enfático. Parte del medio empieza a relacionarse con parte del medio en formas osmóticas, ¿no? Y son formas violentas. Y Aristóteles lo dice, es el cambio sustancial, generación y corrupción. Fíjate, generación y corrupción. Y luego vienen los científicos tipo Galileo, Newton y tal, que no quieren oír hablar de la vida y la muerte, y lo cambian. Y en vez de generación y corrupción, pues no, hay traslación. Las cosas se mueven de un lado a otro solamente. Y luego resulta que, ¿qué es lo trasladado? Pues masas inertes. ¿Quiénes son los trasladadores? Fuerzas inmateriales. Traduzcas el rey, el príncipe, el emperador, el mandamás del caso, el cacique, el jefe. Y los otros, pues a obedecer. ¿Te acuerdas que antes decíamos, hablando del fango de la superstición en Ibiza, ¿por qué no vienen directamente a pedirme la cantidad de dinero que calcula que puede sacar de mí? Yo estaría más cómodo en ese caso, que es lo que yo suelo decir a los trileros ya de entrada, para frenarles. Pero la verdadera pandemia son personas que tienen una motivación decreciente. Motivación decreciente. Entonces el esfuerzo les cuesta cada vez más. Y esto es muy grave, claro, porque si no hubiera una cosa, digamos, de intemperie y de presión permanente, porque la naturaleza es muy generosa, pero también es muy exigente, pues bien va, pero si no, es que la vida os se dedica a amortizar una buena parte de sus movimientos, o desamortiza, y si desamortiza, pues va para atrás, y si va para atrás, pues claro, todo empieza a chillar, porque todo está hecho para crecer. Fíjate, los músculos, hay que ejercitarlos y entonces acaba siendo hercúleo. Que no los ejercitas, paralítico, pero pronto. Se puede decir lo mismo del alma, que para hacer alma pues tienes que convertir tu ser en haceres, en cosas que vas haciendo, en acciones. Que no lo haces, muy bien, ¿te crees que tal? Pues te conviertes en nada, te disuelves, te conviertes en un alma débil, blandiblub, y invertebrada, de lo que veníamos, de lo que veníamos a hablar, de la verdadera pandemia. Y es esta invertebración. Pero la invertebración viene justo de la molicie, viene como fruto de que de alguna manera se ha acumulado el trabajo tan fructíferamente que las almas han podido darse una útil importancia personal que las ridiculiza. Porque el problema de la importancia, digamos, de la juventud actual es que es ridícula. No es que haga daño a nadie, no, es que es ridícula, entonces duele como el que está haciendo el ridículo, le duele a ella misma y mucho. De Molière nos queda de una comedia, si no me equivoco, el amor médecin, el amor medicinal, la frase, no nos importa que nos llamen malos, pero sí que nos llamen ridículos. Y entonces ridículo significa ser expuesto al escarnio de los demás, ser expuesto al desprecio, sufrir la erosión del desprecio. Eso es el ridículo. El de mi vida privada, se le ocurrió a mi hijo Jorge que, como ya había publicado una serie de artículos en la revista Cáñamo, los unificase. Luego, como siempre pasa, eso es un churro, entonces a la hora de unificarlo, pues yo lo rehice y quedó esto de mi vida privada, que yo creo que son 100 y pico páginas, poca cosa, y solo tiene una parte seria, que es el final. Una cosa bastante ingenua que escribí yo a final de los años 70 sobre mi experiencia, la experiencia de este anillo, que la perdí y tal, en relación con viajes de ácido.
Esa es la única parte, digamos, intensa del libro. Lo otro, pues son impresiones de viajero. Tú habrás visto el libro y es eso, que si conocía el Milleori, que si luego conocía a Polanski, que si funde Amnesia, cosas de este estilo, la evolución, hasta qué punto al principio la impronta de esta isla fue fraude, como dice la película de Orson Welles, F para fraude, que era pues lo del MIR, pero generalizado. Es verdad que ha sido un terreno muy fértil, todavía ahora se vende como el lugar místico, el lugar zodiacal, en la era de Acuario, la no sé qué, todo lo que antes llamaba el fango. Bien, bueno, pero afortunadamente es nada más que una parte de la población. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener? Te hablaba de Racionero, mi amigo, que estaba dispuesto a pagar por magos, ¿vale? A mí me parece una inmoralidad en los tiempos que corren pagar por magos y pagar por cartas astrales, pero si él le va, pues tampoco, no creo que eso se pueda poner en términos de prohibición en ninguna ley. Está en todo su derecho a ser extravagante. Las personas tienen derecho a la extravagancia. Eso es uno de los rasgos de los pies de la persona singular soberana. El derecho a la extravagancia, a irte fuera del surco normal. Eso es extravagare, moverte fuera. Me gusta lo que tienen de normalizar la blasfemia, que es lo que hicimos nosotros en los 70, pero una blasfemia pacífica, claro, no una blasfemia que le dice, le voy a quitar su propiedad y le voy a meter un campo de concentración y lo voy a reeducar como mínimo. No, eso no. Eso no, porque usted no tiene derecho a tratarme como un domador de animales. Yo no soy domable y usted no es domador de personas. Bueno, en eso hemos progresado, pero la verdad, si yo le veo un problema a la sociedad actual, es que le falta fibra, le falta vértebra, le falta hueso, le falta médula, para ser capaz de, por una parte, ponerse de acuerdo en las cosas buenas y hacerlas, y por otra parte, ponerse de acuerdo en resistir los actos de tiranía, como por ejemplo esto del bozal, que a lo tonto, sin ganar las elecciones, sin decirlo claramente, dan por hecho que las personas, a cambio de vivir un poco más o un poco más seguras, estarían dispuestas a ceder derechos civiles como el de movimiento, reunión o libre expresión. Esto, bueno, si lo consiente la gente mayoritariamente ahora, bueno, lo pagará muy caro. Muy caro. Serán todos esclavos invertebrados de algún mandamás eunuco, allá Dios. Pues llega un momento en que la vida le da lo mismo y se reproduce por escisiparidad. O sea, las células se dividen y de repente donde había una hay dos y ya está. Y donde había dos hay cuatro, y cuatro pues 16, y así van creciendo a lo bestia, como los virus y las bacterias. Nosotros ya estamos tan desarrollados que no nos vale ninguno de esos modelos. Nosotros tenemos que perseverar en nuestro, ¿no? Y en la medida de lo posible, hacernos la vida cómoda, grata, inteligente, libre de enfermedades, en la medida de lo posible. Pero va a ser muy difícil por ahora el ideal de inmortalidad, porque es una chorrada. ¿Cómo voy a querer yo perpetuar con todos mis achaques? Yo no quiero, yo quiero morirme. Cualquier persona sensata que va envejeciendo lo que quiere es morirse, pero morirse de viejo, tranquilamente, digamos, durmiendo. Esa es la ilusión que tenemos. Pero decir, no, que yo no quiero hablar de la muerte, que no, ojalá no hubiera muerta, eso ya, la parte moluscoide, blandiblue, que viene de empezar a obedecer a un tirano eunuco porque ha renunciado a tus libertades, peligroso.
Yo debería dejarme mis huesos. La gente joven que veo a mi alrededor está muy laboriosa. Me alegro tanto del sitio tan hospitalario para dejarme los huesos, como de que la gente joven esté tan estimulada, porque de donde vengo, de Madrid, la gente no está tan estimulada. Las personas de 20, 28, 25 años que yo conozco de Madrid están mucho menos estimulados que los de sus respectivas edades que acabo de conocer aquí. Me parece que esto está más vivo que otras zonas. Y fíjate que si encima está bendecido por las bondades climáticas, por una renta per cápita muy superior a la provincial española en general y a la europea, pues bueno, las perspectivas de futuro de Ibiza yo las veo muy halagüeñas, si quieres que te diga la verdad, muy halagüeñas. Dentro del desastre este que tenemos de que el Estado ha crecido y ahora pues puede decretar estados de alarma, eso hay que quitarle ese poder ya. O sea, hace falta promulgar y aprobar una ley que prohíba este tipo de iniciativa en el futuro, que la prohíba taxativamente. Y si no trabajamos todos juntos en conseguirlo, pues bueno, seremos cómplices del eunuco mayor que nos está metiendo este supositorio. Y todo el mundo en general, ¿eh? O sea, estamos en un fenómeno como el crecimiento de China que le está cambiando la cara al planeta. Todavía estamos al comienzo. Los chinos han logrado lo que nunca nadie había logrado. Más de 40 años de desarrollo sostenido a altas tasas. Nunca habíamos visto nada parecido. Bien se lo merecían esos miles de millones de personas que había en Extremo Oriente. Ojalá se contagie a la India también. Y toda esa podredumbre, esa mugre que reina en la India, en Indonesia, en Filipinas, por ejemplo, se limpie y se pongan al nivel donde quieren ponerse y se están poniendo los chinos. Ciudades como Shanghái o como Shenzhen, Guangzhou, todas estas megalópolis del este, o Tokio, o Seúl, es muy estimulante, porque bueno, mira, no podemos ignorar que somos una especie gregaria, nos parecemos en eso a las hormigas, y a las termitas, y a las abejas, somos una especie gregaria, y bueno, que ese gregarismo, sin embargo, demande jefaturas racionales, yo creo que es la película del ser humano. O sea, ya que tenemos que obrar siempre en conjunto y ser como células de un organismo, aunque cada cual sea un individuo autónomo, una persona singular, soberana, la suerte del ser humano es conseguir mantener el estatus de persona singular soberana en el núcleo de una sociedad solidaria. Dejémonos de tonterías. Para eso tenemos que ser partidarios de la concordia, del ser, que también es del hacer, de la valentía, de la positividad y, por supuesto, defendernos de los que nos venden superstición, sumisión, salvación. Todos esos son unos trileros que ya está bien que anden siquiera sueltos. A la cárcel debían ir todos, a mi juicio. El que vive de los demás es un hijo de perra. ¿Cómo no vivir de los demás? Pues saber hacer una cosa suficientemente bien hecha como para que venga el vecino a pedirte que le vendas parte de eso o que hagas durante unas horas para él. Eso. Yo necesito al fontanero, yo necesito al electricista, yo necesito también incluso al director de cine. No necesito un vendedor de salvación, no, ese métaselo usted donde le quepa. Pues sí. Vale, vámonos. Tomamos la última copa en el chalet, ¿no?
Pues nada, esto ha sido un codicilo a la entrevista. A mí se me van ocurriendo paridas disparatadas. Yo mismo me asombro, pues digo, pero escucha, pero estás loco. Para de hablar, para. Y yo lo llamo paridas, Jorge, cada vez que se lo mando, lo llamo paridas. Es que no encuentro otra palabra. Si no es que me entraría yo en ataque de autoimportancia. Es la forma que tengo de defenderme. Oye, pero para el resto... Exacto.